Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en las instalaciones de la emisora comunitaria Suba al Aire. Hoy en la investigación Entre Líneas, Pasar por el Corazón para Pensar con Sentido del colaboratorio Descomposición. Nos acompaña Lorena Terán. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Vicente, hola a todos. Bueno, en el máster nos acompaña William Moreno, también detrás de cámaras nos encuentra Eder Cuadrado, nos acompaña Eder Cuadrado de la emisora comunitaria. Y bueno, entramos en materia. La idea es empezar a hacer como un recuento, una resignificación de lo que significó el proceso de Lorena en la composición artística y pedagógica de la localidad. Entonces Lorena, cuéntanos, ¿cómo llegas a la localidad primero? Wow. Yo llegué a Suba cuando tenía como 6 años más o menos. Suba estaba todavía poco habitado. Nosotros llegamos al barrio que ahora se llama Ures 2. Mi abuelo había comprado un lote, venía de la Estrada y consiguió un lote. Su sueño era pues el de mi abuelo y mi abuela, tener como una casa grande con 6 apartamentos para sus 6 hijos y hacer que vivieran todos en el mismo espacio. Y ahí pues ahí nos asentamos en esa época. Sí, yo creo que yo debía tener alrededor de 6 años. ¿Qué años estamos hablando? Ay, carajo. Yo soy del 89, o sea, en el 95 más o menos, 95, 96. Sí, tenía 6 años, creo que sí. Vienen ahora como imágenes de pues, las fotos que hay de testimonio de la construcción, de esa época de construcción de la casa. Ese sector, pues, en Potrero, como se dice, y sí, yo debía tener unos 6 añitos, 95. 95. ¿Cómo Lorena empieza a vincularse a los procesos culturales de Suba? ¿Cómo entras? ¿Cómo te enteras de estos procesos? Fue una suerte, fue un azar. Un amigo mío estaba buscando hacer algo en las tardes, después del colegio. Nosotros estábamos creo que en 8º o en 9º. Y habíamos construido una amistad importante, una amistad que ahorita pienso, una amistad que estaba sustentada un poco en una inquietud, como en una falta de algo, que no sabíamos en ese momento qué era, pero como una necesidad de alguna cosa, atravesada por una suerte de crisis de la adolescencia, que llaman existencial, pues. Y él llegó a la Casa de la Cultura por alguna razón, yo no recuerdo cómo fue eso, y me invitó, me dijo, hay un taller de teatro, ¿por qué no vienes y probamos? Y fue así, llegué a inscribirme al taller de teatro. Yo ya conocía la Casa de la Cultura porque tenía una profesora que se llamaba Rosalba, que estaba de algún modo conectada ella era profesora de artes plásticas, sé que estaba conectada con personas en la Casa de la Cultura y como con esta búsqueda de lo ancestral y del arte ancestral y recuerdo que de ella nos vino pues esta conexión con las primeras culturas de aquí de Suba. Y yo recuerdo haber escrito alguna vez como un pequeño poema o algo sobre Suba, mi rostro, mi cara, mi flor, mi digno, ¿qué significaba eso Suba? Pues lo recuerdo siempre. Y fue así. Entonces, esa fue la primera ocasión. Después ya más grandecita, pues ya como 14 años, gracias a Néstor. Y entramos los dos al proceso. Entras al proceso de formación. ¿Quién te daba ese proceso de formación en ese entonces? En ese momento estaba Pascual liderando, digamos. No, mentiras, ahí ya estaba trabajando mancomunadamente Pascual, Edwin y Elizabeth. Carlos también estaba ahí, pero pues no en el mismo espacio. Carlos hacía más parte como de Occidente, ellos tenían un laboratorio, pero de algún modo había comunicación. Pero pues sí, el proceso de la Casa de la Cultura era
era liderado por ellos tres, diría yo. Pascual, Edwin Acero, Elizabeth Pascual Martínez, y Elizabeth Ramírez. Elizabeth Ramírez. Pascual y Edwin, si no estoy mal, en esa época estaban estudiando juntos en la pedagógica. Pascual había entrado ahí como a hacer la profesionalización. A enseñarla ya. Sí, estaba ahí de... No, teniendo... No, mira que si nos vamos por ahí, ese paso de Pascual por la pedagógica fue importante porque él se encontró ahí con Fernando Montes de otro modo, y pues Pascual, que tenía sus propias búsquedas, sus preguntas como artista y en el teatro, pues digamos que se estimuló, se permitió ese estímulo y eso llegó a nosotros, pues digamos que toda esta escuela del trabajo del cuerpo y del ethos del artista actriz, artista actor, se potenció ahí, pues porque eso ya estaba también en la búsqueda de Pascual, por supuesto, y pues en las inquietudes de Edwin, yo creo también, y de Elizabeth, que por eso trabajaban juntos, ¿no? ¿Cómo se daba ese proceso formativo? Más allá de las acciones de un taller, como describir un taller, ¿cómo se daba? ¿Cuáles eran los mecanismos? ¿Cuáles eran las metodologías que se implementaban? Tú, cuando me escribiste, me hablaste de tu interés como en los procesos y lo epistemológico. Yo me quedé pensando bastante en eso. Digamos que una de las cosas que recuerdo y que creo que era como determinante, que fue determinante, fundamental en ese momento, fue precisamente el encuentro con el conocimiento. Yo diría como con la pregunta por el conocimiento, ¿por qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer? La pregunta misma. Digamos que una de las cosas que yo guardo, aprecio, que fue transformadora, fue esa, la experiencia del conocimiento como pregunta, como precisamente implicando un no saber. Y lo digo así, salto ahí de una porque pues Pascual, que era el que más estaba con nosotros, digamos, pues siempre estaba preguntando todo, incluso eso, los textos que leíamos juntos, porque pues había, pues, para ir respondiendo también de otro modo a esa pregunta, había sesiones de lectura de texto, había sesiones de trabajo en cuerpo, siempre con la premisa de sustento, ustedes son una integridad y eso hay que descubrirlo. No es como que el cuerpo está disociado del pensamiento, del intelecto y de los afectos, es una cosa. Pero esto pues puede sonar muy bello en el discurso, ¿cómo es que se descubre? Y entonces ahí toda la búsqueda por todos lados, pues... digo, como recibiendo estímulo de los artistas mismos, de los artistas y mujeres, hombres del teatro, de los artistas en general, de la literatura, de la sociología, de la psicología, es decir, de cuánta fuente hubiese, precisamente porque el problema era la experiencia del ser humano en el mundo y de cómo se produce esa cosa que se llama el conocimiento. Eso. Entonces teníamos esas sesiones todas atravesadas por esa búsqueda, por esa, digamos, por ese principio fundamental, motor, y voilà. Cuando tú me hablas de esa integralidad, pero pues también me habla que para ese estudio mismo hay que, no lo digamos disociarla, pero sí enfatizarla, especificarla. Hay un entrenamiento corporal, obviamente, en el quehacer artístico de las artes escénicas. ¿Cómo se lleva ese entrenamiento corporal y en qué momento se entrelaza con ese estudio ya más de la experiencia del saber, ¿sí? del conocimiento de la literatura, de la psicología, de la sociología? ¿En qué momento llegan a unirse esas dos experiencias, la corporal, el entrenamiento corporal y el estudio
un escenario más racional, más abstracto. Sí, ese es el punto, y es que, digamos, no había como una desconexión, ¿sí? Es necesario hacerlo y hablar de espacios, ¿sí? Es decir, que hay unos espacios en los que se hacía el entrenamiento corporal, unos espacios que eran como decir todos los días 3 horas, ¿sí? Y 1 hora para lectura, y entre semana 5 días de entrenamiento y 1 día solo para teoría, comillas, pero el punto es que todo estaba realmente entrelazado en principio, a través de eso, por ejemplo, de la pregunta, ¿sí? El conocimiento, no sé, yo antes pensaba como en la construcción, pero ahorita diría, se trataba como de labrar el terreno para que el conocimiento pudiera suceder, ¿sí? Y eso implicaba labrarlo en todas las dimensiones de la vida, incluso fuera del espacio mismo de formación-creación, digamos. Entonces, es decir, por ejemplo, en los entrenamientos, en los mismos entrenamientos, los entrenamientos se daban a veces en silencio, pero habiendo planteado ya un problema, habiendo planteado una pregunta. Había una pregunta transversal que era, bueno, ¿nosotros para qué entrenamos? Sí, porque es importante entrenar, ¿sí? Usted puede asumir eso, que hay técnicas, y entonces los actores, las actrices tienen que aprender un oficio y tienen que saber hacer, pero ¿saber hacer qué? Y si nosotros, en nuestro caso, no tenemos ningún maestro que tenga una técnica específica, sí, directamente aprendida pues del gurú, no sé qué, entonces ¿qué hacemos? No podemos hacer arte, no podemos ser actores, actrices. Y la respuesta, si había una respuesta, era no, pero había toda una aventura que descubrir. Si no, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque pues de algún modo las técnicas humanas se habían construido, se habían creado también precisamente por la inquietud de los mismos seres humanos que se encuentran con preguntas que permiten que la experiencia de la vida del mundo los asombre. La vida en el asombro, esa era también una de las consecuencias de considerar el conocimiento como posible de emerger y como pregunta, ¿no? Entonces, eso hacíamos, teníamos preguntas en el trabajo, claro, esas preguntas generales, y después, si estábamos estudiando una técnica específica, sí, que tratar de encontrar cuáles eran los fundamentos, qué estaba buscando. Más allá de aprender, de seguir las huellas, y hay un haiku muy bello que yo recuerdo de esa época que guardo siempre conmigo: no sigas las huellas de tu maestro, de tus maestros, busca lo que ellos buscaron. Y el principio era ese, que esta gente se inventó este entrenamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de actor o de actriz que ellos tienen? ¿Qué es lo que están buscando? Y a raíz de eso creábamos estructuras de entrenamiento. En las clases teóricas, que nunca eran totalmente teóricas, lo que estaba pasando era que Pascual nos estaba haciendo un montón de preguntas, Pascual, Edwin también, por supuesto, Elizabeth, pero pues la presencia de Pascual había sido ahí como más determinante, y yo creo que vuelvo ahí a subrayar esta forma de estar en el mundo, que es la de la crítica, una crítica que tiene que ver es con la pregunta, con el de algún modo llegar no a establecer una verdad para después pontificar, sino de coger las cosas y mirarlas con asombro y ver qué es lo que hay ahí. Eso nos venía de Pascual, digamos, en esa primera fase. Entonces, así hacíamos con los textos dramáticos, así hacíamos con los textos sobre el teatro, los textos sobre digamos, lo que se llamarían como las poéticas de los actores, de las actrices. Extraíamos de ahí y después íbamos pues a probar en el laboratorio de vida, en los espacios de entrenamiento y en la vida misma. Tú acabas de mencionar algo fundamental, y es cómo esa capacidad de asombro que se despierta a partir de este proceso formativo incide en tu vida paralela o intrínseca, en tu vida cotidiana, en tu hacer de otras dimensiones, de otros escenarios. ¿Cómo incide en ti en ese momento? Yo creo que eso es algo que solo entendí con el tiempo, y de hecho en mi vida, después de haberme alejado un poco también
comillas, haberme alejado del teatro, porque creo que eso no es posible, es decir, se hace como una suerte de acrobacia ahí mental y jugamos con las palabras y decimos me distancio, pero nunca fue así. Gracias a esta experiencia, precisamente porque era la experiencia de estar en el mundo preguntando, estar como dado que fue una influencia tan fuerte, lo único que podía pasar después era que yo tenía esa necesidad de saborear y de entender que era esto de la vida y el arte no son dos cosas, ¿sí? De entender, por ejemplo, una de las cosas que nos decían mucho, pues nosotros éramos muy chiquitos cuando entramos al teatro, ¿no? Y es como la experiencia y la vida misma también pues van a hacer que su vida se alimente, que la vida que tienen sobre escena también se alimente, pero eso hay que hacer como una suerte de proceso. Hay algo que hay que hacer, que puede ser un dejar, un no hacer, pero que en algún momento va a permitir que se descubra esa experiencia de la vida y el arte no son dos cosas distintas. Eso también estaba como principio en Mandala, también era una de las cosas como propuestas y eso fue lo que después descubrí, es decir, no hay situaciones de mi existencia, creo yo, gracias a las preguntas en las que no esté jugando con el mundo como un escenario, de algún modo. Significa que esté... Sí, exacto. Y creo que sí, digamos, sé que hay una forma discursiva de vivir esa experiencia y como si es una metáfora ya, una imagen ya conocida, está Shakespeare, sí, el mundo es un escenario y si es el personaje de Antonio, y Antonio es el que tiene el personaje más triste, dice él, pero sí, claro, es de algún modo sí, precisamente porque no se trató solo de una profesión, de aprender a ser personajes, no, había algo más profundo, que era el ser humano, que era la vida misma, que era preguntas existenciales, ¿qué hacemos aquí? Yo recuerdo que uno de los textos del principio, pues de los primeros que leímos con Pascual, era este de las posturas del humano frente al mundo, de Mayakovsky. Y es decir, teníamos 15 años y estábamos enfrentados a eso, a que te dijeran, no se trata de que termine el colegio, se trata de, qué es existir, qué es la vida, qué es la historia, por qué estamos aquí, de dónde viene usted, por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace. Y eso, y que te dijeran, y además esto, que usted se pregunte eso es determinante para el momento en el que usted se sube a escena y va a compartir el mundo con esos otros humanos que con una absoluta generosidad vienen a ofrecer de su tiempo también para que suceda el encuentro, que es el encuentro en el teatro, el encuentro de crear un corazón colectivo, como dice Babo. Ahí plantea ya otro, llamémoslo así, otro escenario, y es el hecho de, hay un escenario formativo de cuestionamiento, eliminemos ya el concepto de una formación, sino una pregunta intrínseca del por qué. Pero se llega desde esto a un escenario compositivo, a crear, a lo que en algún momento enunciaste como el laboratorio, cómo yo cojo esto y desde ahí empiezo a profundizar en una composición, en componer una puesta en escena más sentida, no desde simplemente recitar o replicar un texto, sino una relación de ese texto conmigo y con lo otro. ¿Cómo se hace el proceso de creación? Entonces, sí, normalmente siempre que escogíamos una obra, teníamos como en cuenta, bueno, las personas, la cantidad de gente que había, el momento en el que estábamos, lo que quisiéramos investigar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de podría dar varios ejemplos, en el caso de las sirvientas, que es este texto de Genet, estábamos en un momento en el que estas tres actrices con las que estábamos creíamos,
enfrentarse a un texto como este, que exigiera de algún modo lo que latía en el texto de Genet, que es algo que toca las fibras de la vida, como una fuente de creación del cuerpo, de la presencia del cuerpo, esa palabra es todo un acertijo, la crueldad que llaman, pero como que ahora yo entiendo, una fuente de desmembramiento que es a la vez vital, una fuente de energía que necesariamente debía ser despertada, como despertada por queríamos que fuera por un texto dramático, y Genet estaba ahí, creíamos ese puede ser el texto. Y entonces eso hacíamos en esa época, estamos trabajando Pascual y yo como codirectores, digamos. Yo me encargaba del entrenamiento, del crear las estrategias para que eso pudiera ser. En esa época hicimos una investigación precisamente eso, que fuera la crueldad como pregunta. ¿Qué se trata esta cosa, esto que llamamos la fuente de energía? ¿De dónde nos puede venir? ¿Cómo hacemos para construir una estructura para fabricar la energía y poder moldearla, ¿sí? Y de algún modo abrir. Es una cosa, digamos, que puede sonar como muy esotérica, pero realmente cuando uno está ahí trabajando con los cuerpos humanos, yo creo que es una experiencia que los mismos cuerpos, sean o no, estén o no en las artes, en el teatro, han experimentado. Se siente como que el cuerpo está de algún modo amarrado, cuando no, por las razones que sea, y en nuestro caso pues el cuerpo es nuestro material, es la vida. Cómo hacer para trabajar eso que es la vida y que después podemos llamar energía, llámese lo que digo, fuerza vital, elan, bueno, como todo eso se detona y luego a través de una estructura, que será también el principio, se vehicula. Y cómo, teniendo eso ahí, y para eso creamos la estructura, creamos una estructura con baile y cantos y poesía, que detonara esa experiencia de la crueldad. Que detonara eso, pero digo la crueldad entre comillas, es una palabra ahí yo diría de fuerza vital, ¿sí? Por no meterme ahí como con líos, pero sí, de fuerza vital, de dicha y de desprendimiento al mismo tiempo, fuerza creadora, y que pudiera permitirnos también gozar de los placeres de vehicularla, de transformarla, ¿sí? Porque la energía es decir, eso se puede hacer y puedes llegar a lo que son como momentos de histeria y de las emociones detonadas pueden arrojar eso, por supuesto, momentos y se quema y se apaga, pero nuestra idea era, bueno, como, pues era mi pregunta, y sé que también algo que le interesaba a Pascual es cómo hacer para fabricar eso, y luego y que fabricarlo fuera igual siempre nuevo, ¿no? Porque siempre estamos otra vez cantando y siempre estamos otra vez descubriendo nuevos movimientos y descubriendo el cuerpo en ese movimiento, en una quietud, movimiento visible o invisible. Luego esto es el sustento ese cuerpo que vibra, ese cuerpo que se mueve, ese cuerpo que está en una inmovilidad activa, es el cuerpo que produce, que va a dejar, que va a vibrar palabra, pues, para los textos. Y, por ejemplo, eso, en el caso de Genet, ¿no? Luego ya viene ese otro momento, que es el de la composición. Tú me hablabas ahorita de eso que te atraía, que era este asunto del minimalismo que llamas, y hay una razón muy concreta, y es que eso lo hemos buscado desde el principio, desde las argonáuticas, y es que el trabajo de las actrices y de los actores fuera subrayado, fuera lo más importante. Los elementos que están ahí tienen que estar porque ayudan a construir algo, porque ayudan a revelar algún sentido o a esconder algún sentido, pero de algún modo a sugerir algo, ¿no? A sugerir algo, y es básicamente el principio del constructivismo. Ahí también, una vez más, hay influencias antes, sí, Meyerhold, yo me acuerdo que es el que habla de eso y hace el diagramita y toda la cosa, la idea de despertar, de que respetas, honoras al espectador, también a la espectadora. Dices, no tengo ganas de darle todo, quiero
quiero darle este elemento y que acompañado o cumpliendo su función gracias al trabajo de estos cuerpos vivos, va a sugerir. Y está ya el juego y el trabajo del otro humano que está viendo, no pasivo. que va a inventarse todo lo que tenga que inventarse según su vida también que está ahí pues en juego. Eso, entonces después venía ese trabajo de composición, que una vez más componer, fabricar la estructura para mantener viva, para crear la energía, mantenerla viva y vehicularla. En este caso, el sentido, la energía ya empieza a ser también el sentido de los textos, la visión de mundo de este humano que nos atraía, que era Genis, ¿no? De algún modo también hay una afinidad de visión de mundo, hay algo ahí que, en este caso, esa cuestión, podríamos llamar, sí, política, de las sirvientas, de los juegos de poder, por ejemplo, que ahorita pienso es algo que también nos llamaba mucho la atención, que buscamos en Julia, por ejemplo, en Los infortunios de la bella Otero. Eso tiene que ver también, viene de esa inquietud de Pascual del principio, por supuesto, y que después adherimos, después también es inevitable o sea, para mí fue inevitable no estar también influenciada ya, pues de otro modo tomando mis atajos, pero esta cuestión política muy fuerte. Hay una, hablando de estas afinidades, hay una notoria, llamémosla así, inclinación o afinidad al trabajar unos textos que son la crítica, la duda, el cuestionamiento constante, se ven reflejados en estos textos frente a las estructuras sociales o las categorías como la moral, como la misma ejercicio político de gobernanza. Siempre estos textos tienen como a cuestionar la condición humana establecida, ¿sí? Más una obra como la de Genet, cuando mandan Hamlet, cuando empiezan a configurar la casa de Julia, como que cuestionan mucho estas dinámicas de poder, estas dinámicas de la relación con lo otro y con los otros. Y eso se ve muy marcado en la puesta en escena, o en la selección, llamémoslo así, de las obras que pone en composición Mandala. Pero sin embargo, cada una de estas tiene una particularidad, ¿cierto? Cada una de estas nos ofrece unas diferentes aristas frente a este cuestionamiento, frente a cómo es lo humano en relación a los poderes y a las estructuras de entendimiento colectivo como la moral. En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Ya nos haces un panorama frente a las sirvientas, ¿sí? ¿Qué pasa en la casa de Julia, entendiendo que la casa de Julia es dirigida por ti? Que hay una cuestión cuando tú eres dirigida por alguien o eres codirectora con alguien, como en el caso de las sirvientas, de las criadas, pero dirigir ya tú sola. ¿Qué pasa con la casa de Julia? ¿Cuáles eran las inquietudes? ¿Por qué la casa de Julia? ¿Cómo fue ese ejercicio? Hay razones pragmáticas, éramos tres actores y esa fue la obra que tenía 3 personajes solamente. Esa es una de las razones graciosas y pragmáticas, pero había una más fuerte, es que precisamente por ese año estaban celebrando el aniversario de la muerte de Strindberg, una cosa así. Entonces yo estuve en la Casa del Teatro viendo las conferencias alrededor de Strindberg. Yo ya había empezado a leer a Strindberg, los poemas especialmente y ensayos, y yo había quedado digamos que sorprendida por la lucidez. Este era un hombre que había pertenecido a la clase baja, digamos, pobre, que había hecho una suerte de ascenso social gracias al conocimiento, una conciencia de clase, pues, y una lucidez impresionante. Pero digamos que lo que yo veía rescatado en las conferencias normalmente era su misoginia, ¿no? Porque él es tachado de misógino así, pero terriblemente. Y a raíz de eso yo empecé a leer las novelas, ya estábamos como coqueteando con la idea de montar Julia, y lo que yo encontré en esos textos fue, digamos que, es decir,
Sí, la misoginia, que era una misoginia de la época, pero pues decir misoginia era ¿qué? Es decir, para mí eso era como un obstáculo a precisamente la aventura de descubrir un humano que veía que había creado unos personajes precisamente muy humanos, y en el caso de Julia, personajes que yo veía luchando precisamente como cada uno desde su lugar en el estrato pues social, luchando luchando y de algún modo sí estrellándose pues contra sí mismo y contra el otro, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue más fuerte que el rótulo y más fuerte que pues yo soy mujer y eso podía caerme encima, como vas a adorar a este dramaturgo que es un misógino de miércoles. Entonces no fue eso lo que fue determinante para mí, y cuando empecé a leer los otros textos, pues sí, pues es decir, y pertenece a su época, cuántos no y cuántas mujeres también han sido misóginas, es decir, si se trata de eso, es un problema más complejo. Y entonces me dejé atraer pues por toda esta curiosidad y de hecho eso no lo pudimos hacer, no, mentira, sí, desde la primera obra lo que yo hice fue extraer textos de otros escritos, de sus prólogos y de otros ensayos que ayudaran a poner luz sobre los momentos de la obra donde se trataba precisamente esos asuntos nodales, o sea, la cuestión de clase, la cuestión, por ejemplo, para Juanes, o del ascenso, para Julia, la constitución de su ser entre su madre y su padre, y Julia tiene un texto bellísimo del que casi nunca se habla al final de la obra, en el que ella está preguntando casi como un Hamlet, bueno, y yo esto de dónde me viene, y donde descubre, pues esto acá me viene de mi madre, esto otro de mi padre, esto otro de mi amado, que es mío, tengo algo mío, y para mí era como, son preguntas que desde el punto de vista feminista también incluso pues son fundamentales. Y que trascienden eso una vez más, porque a mí tampoco me ha interesado nunca como un feminismo que no tenga en cuenta el encuentro y la diferencia, precisamente. Es decir, la exclusión no es algo que me interese, es más complicado ese otro desplazamiento. Y a mí me parece que una de las cosas que es bella que hace Strindberg es en ese momento su visión era este encuentro entre estos dos humanos, mujer y hombre, no se da sin lucha, es una guerra eso no es una historia de amor para nada, es otra cosa, y es una lucha que está atravesada por la lucha de clases, porque eso siempre está ahí latiendo también, y por la lucha de constituciones, de estructuras de ser, y eso es mucho más interesante y más sin resolución, además. Bueno, siempre la pregunta vuelve, la pregunta. Sí. Sí. La base de todo el ejercicio. Partiendo de esto, de que la base del ejercicio formativo, ejercicio compositivo, es la pregunta, ¿cómo es el ejercicio de Lorena cuando compartes ese saber, cuando das el taller? Que hemos hablado de cuando recibiste, hemos hablado de cómo esto se recoge para componer, pero bueno, nos vamos a enfrentarnos al escenario de la pedagogía, de compartir estas inquietudes con el otro. Pero aquí hay no sé si aplica la pregunta, aquí hay una naturaleza, y es que una cosa, o se plantea así, una cosa es trabajar con niños, otra con jóvenes, otra con adultos. ¿Cómo se dan esos diferentes grupos que llaman etarios ese escenario formativo? Cuando tú eres la que comparte, guías esa experiencia cognitiva. Yo creo que sí, yo normalmente tengo eso, sí, tengo preguntas, normalmente parto del momento en el que esté, ¿sí? Es en el momento en el que voy a dar el taller, ¿sí? ¿Qué es lo que me está inquietando? ¿En qué estoy? Y se trata de crear estrategias
distintas. Hace mucho tiempo no trabajo con niños directamente, por ejemplo, la experiencia más contundente, más determinante que tuve fue cuando trabajé con Lila, que llamamos al grupo Lila, que quiere decir juego divino, ese grupo que guiábamos con Andrés. Y recuerdo que se trató de un proceso de aprendizaje también para mí. Yo en esa época confiaba bastante y estaba aprendiendo pues de los juegos escénicos, pues juegos dramáticos que llamaban en esa época infantiles, ¿no? Y tratando de crear una suerte de metodología que implicara igual empezar a trabajar con el cuerpo, de algún modo hacer una exploración en cuerpo. Pero pues eso con los chiquis no se hacía del mismo modo que con los grandes, en la medida en la que a veces con los grandes se podían hacer, sí, momentos de reflexión distintos sí, creo que es como la vía, es el mismo problema. ¿Cómo hago para mover esta columna vertebral, para mover esta cadera, para proponer espacios de juego? Son los mismos problemas, pero pues dependiendo de la población con la que estés, puede cambiar. Eso recuerdo, digamos que en la época de los chiquis hubo también una transformación, como que cuando decidimos empezar a trabajar con el texto de Alicia. En esa época nosotros trabajábamos con textos, o sea, los juegos y por ejemplo, nos gustaba mucho leerles historias ya del teatro, y que ellos empezaran a construir a partir de improvisaciones esas historias, y empezar a eso, como a poner problemas, siempre a partir de problemas también que ellos tuvieran que resolver, partiendo de principios que eran nuestros principios también, que hubiese pocos elementos, que el cuerpo estuviera implicado, ¿sí? Y eso logré, bueno, sí, como proponerlo con los chiquis. Entonces sí, es una pregunta, y bueno, tendría que volver como a recordar ejemplos específicos, pero creo que lo importante es, sí, es como, siempre parto de eso, del problema en el que esté, y hay problemas que siempre continúan, el problema de la presencia, el problema de para qué esto, el problema además de la trascendencia del teatro. No se trata solamente de la obra, sino con los chiquis también era eso, ¿no? De la experiencia del mundo, de vida. Los textos de Alicia tenían momentos en los que se podía precisamente explorar eso, ¿no? Donde ella está preguntándole a las flores, preguntándole al huevito, ¿sí? Preguntando, de algún modo es una obra en la que yo hice la dramaturgia, y traté de resaltar también como el pasaje de esta chiquita que es curiosa, que está sorprendida con el mundo, que tiene miedo, que está enfrentándose además a este mundo, que es un mundo que tiene leyes, y leyes que se invierten también. Es decir, que de algún modo, es decir, sí hay unas leyes, pero son unas leyes que sí, que es una bella metáfora como para el mundo también, ¿no? Uh-huh. Estas cosas que estás viendo de pronto no son lo que estás viendo, y es importante mantener viva esa disposición. Una vez más, el asombro ahí que me atraía en esa obra. Entonces, creo que estoy hallando más bien elementos comunes, elementos comunes, que creo que es lo que puedo decir ahora, que me parece más estimulante decir. Las diferencias pues siempre se dan, y creo que tiene que ver más con las estrategias, con cómo se transmite, cómo se explicita, sea en palabra o en carne, la estrategia, pero los problemas son los mismos. Bueno, hay un ejercicio del teatro en sala. Uh-huh. Ya hemos narrado como una experiencia de lo pedagógico y de lo compositivo y de lo formativo, pero hay una experiencia que tiene Mandala, que tú tienes también, y es la comparsa. Ya poner en estos cuadros escénicos, llamémoslo así, en movimiento, es de otra naturaleza.
2010 hacen una comparsa con este grupo que empieza a consolidarse de los procesos formativos en torno al bicentenario de la independencia, que realmente la temática fue el centenario, fue la celebración del bicentenario, pero la temática fue el centenario de la independencia. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da esa comparsa? ¿Cómo se empieza a generar esa composición de esa comparsa? ¿Desde dónde empiezan a surgir las inquietudes? ¿Cómo se empieza a plantear esos cuadros escénicos? ¿Cómo se empieza a configurar toda la puesta en escena desde lo plástico? Tengo entendido que ahí tuvo una fuerte presencia también Genaro Sabogal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza a configurar eso? En el sentido de que es una comparsa muy particular, porque está configurada desde diferentes disciplinas que se daban en los procesos de la Casa de la Cultura, y esto implicaba otras dimensiones, y sobre todo una comparsa que tuvo desde un señor que era un Dalí de 92 años, muere de 92 años, y desde el más chiquitico de toda la casa, sí, el más pequeñito de toda la casa, y esto ya es un reto que implica otras dimensiones. Entonces, ¿cómo se da eso? Fíjate que es bello ahorita, yo había olvidado completamente ese elemento intergeneracional y wow. Ahorita veo cuán importante era lo que habíamos construido en ese momento, es decir, precisamente porque estábamos llevando a cabo y sosteniendo con mucha convicción esos otros procesos. Estos chiquis vienen del grupo de Lila, que estaba pues muy, digamos que trabajando muy fervorosamente en esa época que habíamos montado Alicia, y ya estamos tratando de llevarlo a otros espacios. Está este grupo de jóvenes, entre los que habían quedado de la academia, los que entraban de los nuevos procesos de formación, y los que ya estábamos ahí como ahora en función de guías, pues, de acompañantes de formación, y las otras personas que vimos que estaban trabajando en la Casa de la Cultura. Yo me acuerdo que hubo gente que involucramos también del grupo de Capoeira, por ejemplo, ¿sí? Precisamente y bueno, el señor Neftalí, yo me acuerdo que él estaba ahí también como en artes, creo, si no estoy mal, y danzas folclóricas, y de ahí también. Sea porque participaron directamente o porque igual estaban ahí atentos, pues, y sí, fue un proceso de encuentro realmente entre los procesos. Y nosotros, por ejemplo, ahí también en términos de casas de cultura, trabajamos un poco con Occidente, pues con algunos de los que estaban en Occidente. Creo que Jorgito y Paola estuvieron también ahí presentes en ese momento. Entonces, bueno, eso ya como hecho contundente, como testimonio de que estaba pasando algo importante ahí, como en términos de procesos. Y pues nada, cuando nos reunimos a soñar la comparsa, sabíamos que el enfoque no podía ser, sí, vamos a celebrar esto, que básicamente qué es lo que estamos celebrando, y podemos decir alguna otra cosa a partir de precisamente preguntarle a la historia y ver si realmente estamos celebrando una independencia, poner en cuestión este asunto de la independencia. Y empezamos a hacer una búsqueda de documentos, de imágenes, precisamente imágenes en las que se viera ya, de hecho, imágenes de la crítica visual, que son las imágenes de la historieta, pues, de la caricatura, ¿sí? del 900, ¿sí? Hicimos una recopilación de caricaturas, y por supuesto ahí este personaje del tío Sam estaba presente, y en unos cuadros donde ya se veía la relación de poder, la relación de saqueo, la relación. Es esto lo que podemos decir, lo que podemos hacer. Y claro, teníamos allá a Genaldo, teníamos ahí, mi hermana ya empezó en esa época a trabajar con nosotros también un poco, recuerdo. Jessica, sí.
pues otra artista ahorita de la localidad, ¿no? Y fue así, entonces, teniendo esos cuadros, cuando se resuelve ese asunto, digamos que tienes una visión del problema, sabes que vas a poner en cuestión la historia, la idea de que somos independientes, tienes que ir a buscar entonces lo que sustente eso, los testimonios de saqueo, de robo precisamente, o sea, de presencia de Estados Unidos, pues de miles de formas. Encuentras, para la comparsa era muy útil eso, encuentras personas que ya lo habían hecho en las artes visuales, en la caricatura. Cogimos esos cuadros y empezamos a montarlos como cuadros y luego hacer pues digamos que una suerte de conexión, que ahí sí no recuerdo bien cómo lográbamos. Sé que los cuadros se iban como desplazando, exacto. Había unos personajes que siempre estaban presentes, los chiquis, por ejemplo, con sus vestidos de marineritos y no sé qué, que era como el guiño igual también a la época. Y eso podría decir de... Ahorita se gestó la posibilidad de un reencuentro. De hecho está Manuel, que fue el tío Sam de esa comparsa, que hacía mucho se había distanciado por sus condiciones académicas, tengo entendido, de mandala. ¿Qué significa reencontrarse sumándose todas esas experiencias que nos acaba de contar y ver cómo ellos desde esta dinámica de esas experiencias también empezaron a construir sus propias experiencias y cualificarse como actores artísticos, y ahorita volver a encontrarse y trabajar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se da eso? Bueno, yo no los he vuelto a ver aún, es decir, he estado en contacto con las actrices, con Angie, con Ari, porque también trabajamos juntas en el laboratorio de Cuerpo Abierto. Solo puedo decir lo que despertó en mí el hecho de saber que habían vuelto. No solo Manuel, está trabajando también Camilo, que estuvo ahí en los procesos de formación cuando yo estaba liderando como ese grupo al que entró él. Y es, no sé cómo se llama esa sensación, pero es como tiene que ver con el conmoverse y con la curiosidad también de, wow, que son estas vidas ahora, precisamente por lo que te decía, la premisa de saber que no hay una distinción entre la vida y el arte, que el hecho de haber hecho camino un rato fuera, de haber vivido las aventuras que trae que es la vida, que para cada uno, pues qué puede significar eso ahorita que se encuentran. Yo he escuchado cosas de los ensayos, sé que están súper emocionados, los voy a ver pronto, la otra semana, y lo único que tengo es esta curiosidad impresionante, pues también llena de calor, por supuesto, de calor y una suerte de confirmación también. Hay algo, yo creo, lo hablábamos ahorita, hay algo muy fuerte que encontramos en Mandala, todos los que estuvimos en Mandala desde el principio, una suerte, pues, te digo, como no tenía que ver solamente con escoger una profesión como algo que te va a dar de comer, que es también importante, pero es una dimensión humana, la económica, por supuesto. Pero había algo más, y algo más que puede nombrarse de distintos modos para cada uno, nos permite estar en contacto, como seguir unidos. Ya. Es un vínculo poderoso, un vínculo lleno de digamos que coloreado de calorcita, de calor y no sé, de asombro, yo creo también. Tú acabas de mencionar esos vínculos y pues quisiera cerrar este primer momento de encuentro, que espero que haya muchos más para seguir abriendo este diálogo. Sí. ¿Qué es Mandala Teatro en Acción para Lorena? Mandala,
Mandala es revelación, mandala ese ha sido encuentro, pregunta, pregunta, pregunta y asombro, pregunta y asombro. Yo sé que, es decir, ya sería, podría jugar a eso, pero es imposible, como que veo mi vida después de ese encuentro. Y entre las vidas posibles puedo ver precisamente que es como fue determinante. Pues ahí mi vida encontró otra ruta, y después de ese encuentro, es decir, en mi singularidad precisamente, el descubrimiento de mi singularidad viene de algún modo de esa necesidad que fue sembrada en ese espacio, y eso es grandísimo, es precisamente eso, no hay palabras. Hay un profundo agradecimiento, y pues yo me sigo sintiendo parte de Mandala, pero digamos, si pensamos en eso, en las personas que lo propiciaron, que hicieron posible eso, es un profundo agradecimiento, lo único lo más, digamos, lo que me abarca, lo que me invade, perdón. Y si eso, hablábamos un poco de Pascual, de su silencio y de esa particularidad suya de no estar alardeando y al mismo tiempo ser tan generoso como ha sido. Si bien Pascual Cruz ha sido como el permanente en todo este proceso de evolución formativa y creativa de Mandala desde su génesis, existen otros seres, otros maestros que han aportado al desarrollo y proyección de lo que es Mandala Teatro en Acción, y pues lo que ha sido particularmente en tu vida personal. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué personas más han aportado al desarrollo compositivo, creativo, íntegro de tu vida? Voy a hablar de eso. De pronto, rápidamente puedo hacer como una línea para que nos ubiquemos. De pronto eso puede ser útil como en el tiempo. Como cuando yo llego a la Casa de la Cultura, está en este proceso de Mandala, hablando de comprometidos con el proceso de Mandala, y de hecho en ese momento se llamaba la Academia. Juntos, estas personas que ya voy a mencionar elaboran el sueño y deciden que el nombre para la tropa va a ser Mandala, Teatro en Acción. Teatro en Acción. En ese momento, pues yo estaba empezando como formación, pero sé que la idea era esta de la transformación constante. Los mandalas se transforman constantemente, son configuraciones. Es bello si uno piensa en la historia de Mandala también. Se reconfiguran, y esa idea de transformación fue la que dio origen a este nombre. Entonces, en ese momento estaban allí Genaldo como encargado de la formación del trabajo artístico, pues en artes plásticas, artes visuales. En esa época Ready May hicimos también como la exploración del performance, ya también siempre estableciendo como la interdisciplinaridad que es propia del teatro. Elizabeth, con una especificidad en voz enraizada en el cuerpo, una vez más, como siempre, pero digamos con voz. Edwin, cuerpo, y la reflexión sobre el cuerpo y las poéticas del cuerpo, digamos, y Pascual, cuerpo y dramaturgia, cuerpo y actuación, cuerpo y teoría teatral, ¿sí? Una vez más, estos eran como los énfasis,
las especificidades de cada uno, por los fuertes que tenía cada uno, pero pues todo estaba vinculado y se trataba de la formación integral de este artista, ya no solo actor, actriz, sino artista. Esa era la idea. En la línea del tiempo, digamos que están ellos cuatro, luego queda Pascual con el equipo, pues, con Mandala. Edwin va y viene, Elizabeth también iba y venía, pues en un momento ya se trató de Pascual, y de los que empezamos a quedar ahí como base, la primera generación de Mandala, Chucho, Robin, Ángela, Paola y yo, creo, en ese momento. Andrés, que Andrés entra ahí despuesito, esa primera generación. Andrés entra ahí, ya nos constituimos como la siguiente tanda, y después ya vienen pues las otras tandas que ya empezamos a liderar, ya a guiar, Andrés y yo y Pascual, digamos. Rubén también creo que iba y venía, sí, especialmente. Tú mencionas a Andrés y creo que pues desde esta mirada de afuera, Andrés también tuvo una importancia sustancial en todo este desarrollo, y pues más cuando él se inclina como a un escenario mucho más desde lo corpóreo, pero dancístico, contemporáneo, y montan un ejercicio puntualmente muy liderado por Andrés, muy entre la línea investigativa y creativa y compositiva y de las inquietudes de Andrés. Cuéntame esa experiencia. ¿Hablas de Sería un día feliz? De hecho hubo 2 montajes que acompañamos. Sería un día feliz y la consagración. No, hablo de la consagración. De la consagración. En los 2 casos una locura, con Andrés, especialmente nosotros 2, y ahí debo hacer como este paréntesis, porque en las obras en las que estuvimos en Mandala, una especialmente en Hamlet, trabajamos juntos en 2 ocasiones, como hermanos. Él era Laertes y yo era Ofelia, y como clowns. Y eso, pues los 2 creo que lo recordamos como entrañablemente, porque eso nos unió de un modo como hermanos de escena realmente. Entonces, de algún modo se estableció una complicidad sobre escena. Era impresionante cómo nos comunicábamos nosotros, de ese tipo de comunicación que se disfruta tanto, que nace del juego, de esta vida de la que hablamos ahorita, de la crueldad, de no sé qué, que es juego también, que es dicha, que se da en un nivel en el que no se trata solo de palabras, no solo en el nivel verbal, sino paraverbal. Bueno, y entonces cuando Andrés entró a la SAF, pues hay 2 momentos. Él estaba estudiando arte danzario, pero con este énfasis en coreografía. Entonces yo recuerdo haber visto algo que hizo en el 3er año, y yo recuerdo que yo le dije: yo tengo ganas de bailar, bailar. Si se te ocurre alguna cosa y quieres que para el próximo montaje pues trabajemos juntos, de una yo estoy ahí. Y efectivamente en el cuarto y en el quinto, era el cuarto con Sería un día feliz, perdón, que está basado en la obra de Beckett de Los días felices, que es una locura porque pues es una obra de Beckett. Yo me acuerdo que Fernando Montes se burlaba cuando yo le contaba eso. Me decía: pero es una obra de Beckett, y ustedes qué hacen bailando eso sin palabras. Sí, es una obra de Beckett. Estamos haciendo una obra de danza-teatro, las ideas locas de Andrés. Y después vino la consagración. Si quieres hablemos de la consagración. Andrés quería esa obra mucho y quería, digamos que hacer, pues medirse a una pieza del repertorio, pues que lo llamaba por la música. Pensamos que Stravinsky es impresionante, y porque le gustan los retos, y porque tiene un montón es loco con sus ideas. Es una cosa impresionante que yo admiro mucho en él. Entonces se le ocurre una cosa, le ocurre otra, se le ocurre otra, y así desde fuera
yo antes lo veía así, ahora menos, parezca disparatado, es como que es demasiado estimulante. Y entonces Andrés convocó un montón de gente, tenía ganas de hacer como un gran montaje y de trabajar con alguien en música, y con músicos en vivo, y trabajar con personas provenientes de diversos, no solo de la danza, bueno, del teatro también, y otras personas que había topado en ese momento, con un diseñador. Gracias a ese encuentro fue que conocimos a Daniel, con el que después empezamos a trabajar en los otros, nos entendimos muy bien, y para los diseños de vestuarios de ahí en adelante de las otras obras también fue valioso ese encuentro. Entonces, pues nada, y me dijo, ahí ya habíamos trabajado juntos en Días Felices, y pues la recepción de la obra había sido como, el proceso había sido muy, muy estimulante, muy importante, y pues quería continuar, y me dijo que se hacía el rol de la elegida, pues de la mujer a la que sacrifican. Y pues nada, una cosa loca, porque pues si bien no era toda la pieza de Stravinsky, solamente el final era el de Stravinsky, era el que de algún modo para mí era necesario aprender la partitura, entender cómo funcionaba, no sé qué. Andrew no trabaja mucho así, digamos que a él le gusta componer, por supuesto, pues sus vías de composición son otras, entonces fue tensionante, estimulantemente tensionante, pues por eso mismo. Y esa última parte, que es la de sacrificio, era la única que era propiamente la música de Stravinsky. La otra era una transformación de la pieza que hacía el músico, con el acompañamiento de Andrew, pues, y toda la cosa. A Andrés le gusta mucho trabajar, pues, tiene ideas y dice, estoy buscando esto. ¿Qué se te ocurre a ti con esto que estoy diciendo? Sugiere, eso es muy rico, pone, sí, problemas, digamos. Y en el caso de nosotros dos, como habíamos trabajado de otro modo fuera, pues también se trata de un trabajo colaborativo, es decir, ya el hecho de tener esa música y de tener ese problema ya para mí era súper estimulante, y era como, digamos, un terreno fértil para aprender, para mirar qué vías de composición encontraba yo también, que era lo que quería en ese momento. También bailar y entender, bueno, esto, pues nosotros igual hemos trabajado, yo he trabajado con mi cuerpo, qué es lo que va a hacer que mi trabajo se vuelva trabajo de cuerpo danzando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto se vuelva danza? Que las artes, que el movimiento se vuelva danza, como pregunta una vez más. Y en este caso, bueno, toda la investigación también de fondo de la pieza de Stravinsky, lo que buscaba Stravinsky, el rito, la idea del rito, lo que hay ahí como visión, y las reelaboraciones que habían hecho las otras personas que montaron la consagración. Una de las influencias fuertes fue Pina, por supuesto, la versión de Pina. Entonces yo, para componer ahí, por ejemplo, lo que hice fue usar imágenes. Yo he trabajado siempre mucho con el estímulo del arte visual, ver los cuerpos detenidos en una inmovilidad activa de los cuerpos de las esculturas, los cuerpos de los cuadros, los manchones que son expresivos también de los cuadros, coger eso para encarnarlo de algún modo, de ahí como punto de partida, como puerta de acceso a la composición, una vez más a la creación de pequeñas estructuras con energías específicas que se puedan transformar, y así lo hicimos para los dos. Creo que se trataba de esa mutua estimulación, y pues delicioso. Ahí pudimos bailar y visitar varios escenarios con esa obra. Tú mencionas una suerte de indisciplina, llamémoslo así, que se llega a diferentes disciplinas de las artes y del conocimiento, muy de la mano del teatro todas, pero pues que se aborda desde la danza, y tú ahorita mencionas un vínculo estrecho con el arte plástico desde la pintura y desde la escultura. Pero tú habitas también
digo habitas en el sentido de estudias, vives, un escenario fundamental para el género, para la condición humana, y es el lenguaje, es la palabra, y cómo esa palabra está atravesada por unos idiomas que la cargan de unos significados, de unos contextos bien particulares. En ese orden de ideas tú abordas un ejercicio de formación formal ya desde la academia, desde la universidad, de la filología, en este caso si no estoy mal en alemán, y pues también ya en tus viajes exploras otros lenguajes, en inglés, y ahorita me dices que el francés. ¿Cómo esa experiencia con otros lenguajes, con otros idiomas, aporta la configuración de estas piezas, de estas obras, incide en ella? Supongo la interpretación de los textos en su propio idioma es completamente diferente a una traducción. ¿Cómo se da eso? Yo creo que el aprendizaje valioso que me dejó este encuentro con las lenguas es precisamente eso, como que cada lengua tiene su singularidad, que la lengua es cuerpo sonoro, la palabra es cuerpo sonoro. Es un verso de una poeta, pero con el tiempo he entendido lo determinante pues que es esa justeza de ese verso. Entonces sí, creo que el encuentro con otras lenguas me permitió ser sensible al encuentro con la propia lengua, con lo que es la palabra, con la palabra enraizada, la palabra cuerpo sonoro. Y yo creo que esa sensibilidad es fundamental para las artes, para nuestro arte, el de las artes pues, del movimiento, de escénicas, para las artes de la escritura, también, por supuesto, para las artes del lenguaje, para las artes de la vida. Pero bueno, específicamente eso creo. Y digamos que me daba una gran dicha, y era esta de cuando escogíamos los textos, tener herramientas para enfrentarme a esos textos en el idioma en el que fueron escritos. No todos, por supuesto, yo quisiera aprender muchísimos idiomas, es un placer, pero pues los que pude, digamos que esa experiencia me daba, el encuentro me daba la música de las palabras, me daba el sentido que viene con la música necesariamente de las palabras, y me dio ganas de hacer traducciones. Por ejemplo, la versión de Julia, esa fue una versión que yo hice yo no sabía sueco, me enseñé sueco, digamos, en esa época. Hice una adaptación, no fue totalmente una traducción, pero yo no dominaba, no conocía en profundidad la lengua sueca, pero digamos que las herramientas que tenía de aprendizaje de las otras lenguas, del alemán en ese momento en el que estaba como sumergida, me permitían poder hacer como cotejar versiones, empezar a entender un poco la estructura y a escuchar, porque eso fue de mucha ayuda. Ya empezaba a ver mucho material a disposición en internet, entonces escuchar, buscar, hacer una búsqueda exhaustiva y encontrar de pronto, por ejemplo, reproducciones de audio de la pieza grabada por actores suecos, actrices suecas, y entonces escuchar y acercarme a la lengua. Entonces, a ver, digamos, jugar ahí un poco con lo que vamos a escoger que pueda acercarse a lo que creemos que sería eso en español, y eso exige necesariamente una relación con la propia lengua también distinta, una necesidad de ampliar como los límites de conocimiento que uno tiene de la lengua utilitaria, de la lengua, y empezar a entender con todo esto pues también el lugar de la palabra en el teatro. Claro, claro. Sí. Hay un ejercicio que me suscita esto que narras, y es digámoslo, quienes están inmersos en un escenario de composición artística recurren a la lectura y a los libros, pues obviamente constantemente, pero ese recurrir ya termina transformándose más que en una necesidad o en una instrumentalización cognitiva, pues en un gusto. Termina siendo algo
trascendental en la vida de una persona que se dedica a las artes o al conocimiento, más allá de instrumentalizarlo, reitero. Lorena lectora, ¿qué nos puede hablar de esa Lorena? Aprendí a leer, mis ojos fueron dotados con ese inmenso poder. Es Pierre de La Rochelle. Fue eso. Digamos que lo bello ha sido, una vez más, esa experiencia de transformación. Gracias a que aprendí la lectura como encuentro, como pregunta, como acercamiento. Y eso implicaba de algún modo como una vulnerabilización de sí mismo. Para acercarse, para preguntar, tienes que aceptar de algún modo que hay algo que no sabes, que sencillamente, si no lo formulas como que no sabes, es como que implica una apertura. Implica la apertura para que pues pueda suceder eso que decía Borges, también bellísimo, y que yo creo que es una experiencia que hemos tenido todas las personas lectoras o que reciben la palabra, la poesía del mundo, que es el roce de la poesía es de especial estremecimiento. Para que todo eso pueda suceder hay una suerte de apertura que debe darse, y esa apertura para mí se dio gracias a eso, a la pregunta, a esa vulnerabilización y a lo que viene de placentero, que es el asombro. Precisamente en exponerse de ese modo, el asombro puede suceder, y lo que viene de ahí es la dicha, el placer y las ganas de que haya más, y una suerte de compañía también, de eso. Realmente cuando uno se encuentra con los libros, pues te encuentras con los humanos que han escrito esos libros, y a través de los humanos que han escrito esos libros, con toda una conexión de conocimiento que se ha transformado, pues, llamarse unos lo llaman así, ¿no? Visiones de mundo, y dependiendo del tipo de escritura también. Por ejemplo, ahora he descubierto cuán importante ha sido para mí, cuán determinante estas lecturas que también vienen de personas que han escrito como desde una suerte de intimidad, esa intimidad de la curiosidad por el mundo, de la curiosidad por los problemas, que nace de una intimidad con esos problemas mismos, como algo así, que no significa que se tenga que escribir sobre sí mismo o anecdóticamente sobre no, es distinto. Creo que tiene que ver precisamente con el ser como membrana, con cómo se está en el mundo, con cómo afecta al mundo. Eso produce un encuentro distinto con el conocimiento, y que se produzca también conocimiento de escritura, en arte distinto. Entonces sí, fue la lectura ha sido ese espacio de encuentro, de placer, también al principio un poco de sufrimiento, porque pues es eso, y cuando se trata de explayar sus propias fronteras, precisamente en la propia lengua, no solo cuando uno aprende otro idioma, en la propia lengua hay un montón de palabras, y no solo la palabra que tú buscas la definición del diccionario, sino lo que porta la palabra, y la palabra. Exacto, y dentro de la construcción en la que lo encuentras. Cioran decía, no se habita un país, se habita una lengua, y eso es algo que para mí me evoca mucho eso cuando hablas del lenguaje. Hay otros placeres, si lo llamo placeres en el sentido más amplio de la palabra, que me mencionaba así, no es el cine. Lorena y el cine. También una fuente de placer y de estimulación. Precisamente ahorita que hablábamos de la indisciplinariedad, pensé en Bresson, el cineasta, que en un momento cuando le preguntaban sobre su forma de componer, no sé qué decía, citaba a Stendhal diciendo que él había aprendido su arte de las otras artes. Pero voy ahí porque el cine, las personas que han hecho el cine, por supuesto, es decir, mis cineastas, mujeres y hombres favoritos,
también porque es un arte que es, ahora puedo hablar de dos cosas, bueno, es un arte que está cercano al teatro y a la vez que tiene una especificidad pues distinta a la del teatro. Pues, en el teatro tienes la tridimensionalidad de un cuerpo ahí, y tienes el espacio y el tiempo jugando de un modo específico distinto a estas artes del Tarkovsky, decía, pues del tiempo que es el cine, ¿no? En primera instancia es placentero y especialmente cuando se trata de el placer de ver actores, actrices en el cine. Eso ya es una de las cosas, así no haya un acento como en la cinematografía, en el cine como lo quería Bresson, por ejemplo, como las imágenes y a mí la actuación, ver a los actores y actrices en el cine me atrapa, y he aprendido mucho de eso, pero también del cine por el lenguaje del cine, por las imágenes, por la edición y por lo que eso ha tenido de estimulante para mis propias inquietudes sobre el teatro, como te digo. Yo recuerdo, por ejemplo, algo que ya mencionaba una actriz, Roberta Carrieri, cuando hacía una presentación sobre sus modos de componer y robaba de esta posibilidad del cine, que es la de la cámara coge y selecciona, ¿no?, el fragmento, por ejemplo. Eso no lo puedes hacer en el teatro porque tienes todo el cuerpo del actor, y aún así decía, bueno, y es estimulante, sí quisiéramos crear este efecto. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo de la actriz para? Entonces, pum, detienes, congelas el resto del cuerpo y solo mueves una mano, por ejemplo, y es el modo de hacer como el efecto cámara, focalización. Entonces, ese, digamos que por oposición y especificidad, al mismo tiempo encontrar el estímulo para la creación, para crear tus propias estrategias y ver qué efecto tiene. Eso es delicioso de verlo, y solo es posible si hay un contacto entre las artes. Entonces eso me ha dado también el cine, como que inevitablemente me veo viendo películas sabiendo que estoy disfrutando sencillamente por el placer de la imagen y de la composición, y que al mismo tiempo hay otra en mí que está pensando en la composición y en qué puedo robar de ahí, que quisiera probar también como de otro modo en su especificidad si lo transpongo al teatro. Es eso. Entonces, solo la última cosa, el tipo de intimidad yo creo que se da en el cine y que se da en el teatro. También es una calidad distinta, pero pues una vez más en el teatro tienes a los actores ahí, el corazón colectivo se forma con los actores en cuerpo ahí en vivo. Pero en el cine, digamos, cuando se hace el ejercicio de ir al cine, de estar en la sala, la pantalla grande, que eso también tiene como de especial. Yo lo hago también en casa, yo veo la película en casa y toda la cosa, no se trata... Pero ahí, no sé, como que queda abierta ahorita haciendo la pregunta. Sé que hay algo ahí a escarbar como en esa intimidad de la imagen y entre la imagen, la pantalla y el espectador, la espectadora. Y en la experiencia especial cuando también se da en un recinto, como en el teatro, cuando se escoge ir al teatro a ver el cine. Me hablabas de este multiverso de disciplinas, de especificidades que realmente componen la integridad del ser. La habita un escenario local, es decir, en un escenario local se han suscitado estos encuentros, y es la Casa de la Cultura del Sur. Lorena y la Casa de la Cultura del Sur. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu encuentro? ¿Qué piensas? ¿Cómo percibes? ¿Cómo lees en el través de los tiempos la Casa de la Cultura? Que hemos hablado del escenario específico de Mandala, pero pues en la casa hay mil universos más. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vivís? Cuando yo llegué a la Casa de la Cultura había un ambiente que era acogedor, que para mí era como... que empezó a ser también estimulante, atrayente, como que no había visto nunca
un espacio que funcionara de ese modo. Y te digo, ahorita que hablábamos del cine, pensé que esa era una de las cosas que yo disfrutaba más. Había unos días en los que había chimenea, como que era el cineclub La Chimenea, ¿no? Ahí estaba Quique y había otras personas, bueno, acompañando ese espacio. Yo recuerdo ahorita, claro, es el tiempo pasado y todo, como que se romantiza también, pero pues nada, recuerdo gratamente llegar, la chimenea estaba encendida, ponía música antes de que empezara el cineclub. Y si hacemos ese viaje, es decir, tú entras por el pasillo, Lorena entraba por el pasillo, recibida por el fuego de la chimenea, por la música, que era música también que me atraía, que era como la música del ambiente de cine, ponía jazz o de las películas, le gustaba poner ese CD de bandas sonoras del cine, y bueno, creaba la atmósfera para el cineclub. Y escuchabas pues que en el tercer piso había gente bailando, gritando, ensayando danzas, digamos, aquí al frente, que había personas también en alguna conferencia, alguna cosa en el salón que quedaba cerca a la ventana, que estaba ese espacio que era el del guardar los vestuarios, me acuerdo, el armario ahí al lado de los baños. Gente circulando, hablando de nada y de todo, en medio de todos esos humanos ahí haciendo cosas, creando, estimulándose. Y vas al fondo al gallinero, nosotros le llamábamos, primero en obra negra, el piso, y luego con el trabajo de todos como en tablitas y adecuado para los entrenamientos. ¿Sí? Un lugar, cuando yo llegué, era ese lugar que acogía a muchas personas. Estaba, claro, la escalera hacia la emisora, por supuesto, hacia Suba al Aire, que estaba en íntima conexión pues con el cineclub. Y para mí eso era nuevo, pues yo estaba todavía en el colegio, digamos, ver a toda esta gente como trabajando en cada una pues en ese terreno que había escogido, y al mismo tiempo compartiendo el mismo espacio. Era el mismo espacio, de modo ahí como que los humanos que habían logrado encontrar ese espacio y habían tenían de algún modo una buena intención y trajo sus frutos. Pues los humanos que llegaron a habitar y que llegaban a renovar ese espacio, pues encontraban ahí un lugar de estimulación. Eso al principio, recuerdo como cuando entré a la academia, incluso ahí todavía no era mandala. Después pues se va transformando, tú sabes también, se transforma porque las administraciones fueron cambiando también, y porque venía, yo sé que el elemento dinero y el elemento cambio de política pública, cambio de administración de los recursos también fue ahí determinante. Y eso hizo que empezaran a cambiar un poco las cosas, pero digamos que eso es lo que recuerdo al principio, y lo que se añoró un poco después, aunque mientras hubiese gente ahí, digamos, Mandala estuvo ahí mucho tiempo como pues manteniendo ese espacio vivo, sé que otros grupos también. Sí. Pero pues eso se fue transformando. Continúa. ¿Qué hay ahí adentro de esa inquietud de transformación? Lo que te digo, no creo que se trata de esta cuestión administrativa. Yo ahí siento que, por ejemplo, en mi caso, es decir, yo sentía que yo quería estar ahí, implicarme con mantener ese espacio vivo, con mi trabajo como artista, con mi trabajo como pedagoga, con mi convicción en eso, en lo que podía ser el arte, en la importancia del arte en la vida, bueno. Y no tenía muchas ganas de las luchas, igual hubo que dar, digamos,
por precisamente eso, porque necesariamente estos espacios tienen que sustentarse económicamente, tienen que ser financiados. Y la pregunta cada año siempre era, bueno, ¿cómo es que se financia esto? ¿Sí? Y yo sé que al principio, pues cuando llegué, yo estaba sencillamente entrando a los talleres, no sé qué, al lío y sé que ellos, las personas que nos daban ahí los talleres, una parte del tiempo era financiada, otra ya no, pero se trataba de contrataciones así. Luego viene este cambio de administración y como una gana pues de que hubiese más dinero, más meses del año, pues que los procesos pudieran alargarse. Mandala igual trabajaba, hubiese o no hubiese dinero, sí, eso era, teníamos el espacio también y para nosotros eso era una gran fortuna, tener un espacio donde ensayar, donde uno pueda, el gallinero, así sea el gallinero, madre, pero tienes donde ensayar todos los días, sabes que estás ahí. Nosotros teníamos ese rigor, pues, de sabes que estás de 5, a veces llegábamos antes y molestábamos a Fernando, me acuerdo que está en ese momento, Fernando, pero ¿ustedes qué hacen acá? Son las 3, 4 de la tarde y nosotros ahí molestando desde esa hora hasta las 11 de la noche, no dejando que cerraran la casa, no, eso era un lío. Pero teníamos el espacio, entonces como que precisamente porque nuestro motor era el arte, nuestro motor era el problema de trabajar para poder ser artistas, de todo lo que teníamos que aprender y que explorar. Nada, los recursos no eran, digamos, no eran un obstáculo, no tener recursos no era un obstáculo.